Y les vamos a presentar a un gran amigo, un gran economista, es más, es economista jefe de Black Toro Global Investments. Me estoy refiriendo a Fernando Marengo. ¿Cómo te va, Fer, querido? Bienvenido. Yo sé, Silvio, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Bien, bueno, bien, bien, de salud bien, qué sé yo, Bueno, no sé. bonito, es lo importante. Es lo importante, la economía va y viene, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, Fer, la primera consulta que quiero hacerte tiene que ver con tu mirada con respecto a la inflación que arrojó el mes de enero, un 6%, ¿m? Y tus proyecciones, la proyección que haces en torno a la misma para este año, y también consultarte por el tema dólar, ¿no es cierto? A ver, primero la inflación del 6%, la verdad que era previsible que la tasa de inflación se acelere respecto a los 2 meses anteriores. En los 2 meses anteriores, el éxito, entre comillas, del ministro respecto a la inflación eh, estuvo explicado por el intento de desacelerar la tasa de devaluación, Ujú. acuerdo de precio Sí, y por lo menos la bendición desde el punto de vista de inflación, que bajó el precio internacional de la carne y bajó el precio doméstico de la carne, que pondera el 6% del índice. Ahora, en enero, digamos, empezó a volver a la realidad, que la realidad es que la empresa que eventualmente firmó un acuerdo de precio, primero un Banco Central perdiendo reservas, con lo cual se empieza a acelerar el ritmo de depreciación del tipo de cambio, volvimos al 6%, ujú, con niveles de tasa de interés del 6% mensual, con salarios que no cerraste acuerdo, sino que está tratando de cerrar un primer ajuste con renegociación futura, pero seguramente van a querer cobrar la inflación pasada del año pasado, que fue el 95%, y con un precio de la carne que te ayudó en noviembre y diciembre, y en enero empezó a revertirse, fundamentalmente hacia fin de enero y febrero. Para que tengan una idea, el precio de la carne en Liniers hoy está el kilo vivo 45% arriba de diciembre, exacto. y eso, en la medida que vaya pasando la inflación minorista, te va a pegar fuerte por su ponderación de 10%. Con lo cual te diría, la desaceleración de noviembre y diciembre fueron más medidas de voluntarismo a las cuales acude Argentina de manera reiterada, en vez de hacer la reforma, digamos, los deberes de fondo, siempre acudimos al voluntarismo, y así termina el voluntarismo, digamos. Respecto de las perspectivas de inflación, a ver, yo te diría que piso, hay que pensar la inflación del año pasado. ¿Por qué piso? ¿98%? A ver, ¿95%? ¿Cuánto fue? el año pasado fue 94,8, 95. 95. Pensaba un piso de 100. ¿Por qué piso de 100? De nuevo, porque las variables nominales de la economía van al 6%, salarios, tipo de cambio, tasa de interés, todo va al 6%, entonces es muy difícil que alguien esté dispuesto a venderte por debajo del 6% cuando los costos los van a ese ritmo. Y lo segundo, y yo creo que lo más importante, es porque el gobierno necesita esa inflación. ¿Por qué? Porque el gobierno se beneficia de la inflación porque Licuando. recauda más impuestos. Sí. Primero recauda más impuestos, recauda más IVA, recauda más impuestos al cheque, recauda todo lo que son impuestos directos, recauda sobre la inflación, entonces te mejora la inflación. Y lo segundo, que todo el gasto que no se ajusta inmediatamente par y paso con la inflación, como son las jubilaciones, los planes sociales, los sueldos y todo, que lo ajustás más o menos trimestralmente, Sí, cuando vos acelerás la tasa de inflación, lo licuás al gasto. claro. Entonces, desde el punto de vista del resultado fiscal, la aceleración en la tasa de inflación te permite reducir el déficit fiscal, y digamos que la meta del año pasado con el fondo, más allá de todos los artilugios contables, si no aceleraba la tasa de inflación era imposible cumplirlo. Lo segundo es que como consecuencia de la inflación, todos estamos obligados a andar con más peso en el bolsillo. Yo hace un año con 1.000 pesos pagaba el almuerzo y me tomaba un taxi. Hoy para el mismo almuerzo y el mismo taxi necesito 2.000 pesos. Bueno, esos 1.000 pesos más que tengo de bolsillo son financiamiento del gobierno. Entonces, digamos, la inflación lo ayuda a reducir el desequilibrio y a financiar el desequilibrio. Sería un problema, entre comillas, para el gobierno bajar la tasa de inflación, porque tendría que hacer reducciones de gastos muy importantes para que el resultado fiscal no le suba, ¿no?
No, seguro, seguro. Y con respecto al precio del dólar, o a la proyección, a lo que estimás con respecto al dólar para este año, porque, a ver, cualquier aumento del dólar también va a la inflación, ¿no es cierto? O va a precios, no a la inflación, a A precios. ver, hay un indicador que los economistas utilizan mucho, que es el tipo de cambio real. El tipo de cambio real es la relación entre la inflación y qué le pasa al tipo de cambio. Sí, Eh, y a ver, y tiende en un plazo de 3 a 6 meses, todo lo que vos devaluás termina pasando a precio. Entonces, como que de mediano plazo ese índice tiende a estar estable. ¿Qué quiere decir esto? Que si toda la devaluación pasa a precio, hay una relación entre precio y devaluación. Si estamos proyectando una tasa de inflación, digamos, piso de 100% para el año que viene, y a fin del año pasado el tipo de cambio estaba en 180, uno debería decir, y si sigue a la devaluación, a fin de año debería estar en 360. Y la brecha, ¿hay algo que nos haga pensar que va a haber un shock de confianza que baje la brecha? Yo te diría no, en el mejor de los escenarios, con lo cual si al 360 le ponemos una brecha del 100%, claro. estamos hablando de un contado con liqui de 750 para fin de año, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, Que por ahí mucha gente cuando uno dice estos números se asusta, pero es la nominalidad de la economía argentina, digamos, una economía que va al 100% de inflación por año, es el ritmo al cual vamos creciendo, ¿no? ahora, a ver, lo que quiere saber el ciudadano de a pie, lo que queremos saber nosotros, tiene que ver, bueno, a ver, en primer término, este gobierno lo que demuestra es que no tiene ningún interés en disminuir la inflación ni generar ningún programa económico, no hay plan económico, no hay política económica. Ahora, yo no te pido que hagas bajo ningún punto de vista futurología, pero ¿qué debe hacer el próximo gobierno para por lo menos ir revirtiendo esta situación tan adversa que se está viviendo en la economía en la República Argentina, que afecta obviamente a los bolsillos del ciudadano? Cada vez hay menos clase media, cada vez hay más pobreza. ¿Cuáles son las, digamos, cuáles son reformas seguramente, pero digo, ¿hacia dónde debe apuntar el próximo gobierno para revertir esta situación? ¿Cuáles son los cambios que tiene que hacer? A ver, el próximo gobierno, el centro de toda su política, no solamente económica, sino que creo que el eje político del próximo gobierno tiene que ser el combate de la inflación. A la inflación no se le gana de a poquito, a la inflación hay que matarla, digamos. Sí, tiene que ser una política económica o monetaria de shock. A ver, sí, definitivamente. Ya había un expresidente hace muchos años que hablaba un poquito de inflación, no le hace mal a nadie, y terminó yéndose con una hiperinflación, digamos. Con lo cual, con la inflación no se convive, a la inflación se la mata. Entonces, yo claramente tiene que ser algo de shock. No solamente porque lo pienso yo, sino porque el famoso gradualismo del gobierno anterior era posible porque había financiamiento externo. Exacto. Si vos no tenés financiamiento externo, es imposible aplicar ninguna medida gradualista porque no tenés financiamiento. Bajo ningún punto de vista. Y yo creo que un próximo gobierno no va a tener financiamiento externo, con lo cual va a estar obligado a tomar medidas de manera más veloz. Uh-huh. ¿Cuáles son las medidas para combatir la inflación? Yo siempre digo lo mismo. Argentina en los últimos 70 años tuvo solamente 12 años de inflación de un dígito. De esos 12, 9 fueron la convertibilidad. Sí. Y hay cosas para aprender la convertibilidad buenas y malas. Primera, no podés tener déficit fiscal. Digamos, primera medida, y tenés que bajar el déficit fiscal. Después vamos a discutir si son los subsidios, si son los planes sociales, si son Sí, las hay que ver si el empresas próximo públicas. gobierno está dispuesto a pagar ese costo político que es altísimo, ¿no es Está bien, cierto? vos me estás preguntando cómo No, bajar las la inflación. medidas, sí, Fer, Por totalmente, eso, lo que hay que hacer. no, porque la conclusión, Silvio, es que si no estamos dispuestos a hacer esto, bueno, ya Listo, está, sabemos que estamos al vamos a seguir horno. con más inflación. Exactamente. Entonces, ¿qué tienen que hacer?
Tenés que eliminar el déficit fiscal, primera cosa. Y estoy de acuerdo, si hacemos doble clic en eliminar el déficit fiscal, la eliminación del déficit fiscal tiene que ser con baja de impuestos. Entonces lo que estamos diciendo es, hay que bajar los gastos más, porque además quiero bajar la presión tributaria. Entonces, primer desafío. Yo te diría, hay lugares donde te van a jugar a favor o es fácil bajar el déficit. Hoy tenés casi un punto de déficit que las empresas públicas. Bueno, si tenés voluntad política, podés volar un punto del déficit fiscal rápidamente. Y tenés casi 4 puntos que son el déficit en subsidio energético, donde más allá del ajuste de tarifa, que lo tenés que hacer, te juega a favor todo el desarrollo de Neuquén de Vaca Muerta. ¿Por qué? Porque te baja el precio del gas, y en la medida que te baja el precio del gas, te baja la carga del subsidio. Entonces va a tener un ahorro casi de un punto en subsidios energéticos por baja del precio del gas solamente. Entonces, con muy poco costo, podés bajar casi 2 puntos de déficit. ¿Sí? Entonces, bueno, otros 2, y bueno, los otros 2 va a haber que laburarlo. Y después, si querés bajar la presión tributaria, vas a tener que bajar un poco más. Además, tenés un problema con el sistema previsional, que es absolutamente insostenible, porque menos de la mitad de los trabajadores son aportantes. Entonces necesita una reforma laboral, ¿no? Para ir contra los trabajadores, ¿no? Lo que necesita es una reforma laboral para que la gente que está en negro empiece a trabajar en blanco. Entonces, todo el mundo dice, va contra los trabajadores. Por ahí va contra los trabajadores formales, pero va a favor de todos los trabajadores informales, que son la mitad de la economía argentina. Entonces, bueno, esa reforma la va a tener que hacer. Tenés que hacer una reforma impositiva. Sí, Argentina tiene 100 impuestos y 8 recaudan el 90%. Y después tenés que hacer, digamos, si nos ponemos muy estrictos, tenés que hacer una reforma del régimen federal de reparto de recursos. Tenés que hacer una reforma de coparticipación, porque está mal, digamos. Bueno, esos son todos. A ver, yo, gracias a Dios, no voy a ser el próximo ministro ni el próximo presidente, con lo cual yo te digo todo lo que hay que hacer. Pero tenés que eliminar el déficit fiscal. ¿Qué es lo segundo que tenés que hacer? Tenés que estabilizar el tipo de cambio. No en el nivel actual, en el oficial actual, porque está muy caro al oficial. Claramente en el medio vas a tener que ajustar el oficial a algo intermedio entre el oficial y el contado con liqui del momento que tome las medidas, ¿sí? Pero después lo tenés que estabilizar. ¿Por qué lo tenés que estabilizar? Porque en Argentina, cuando se mueve el tipo de cambio, todos ajustamos los precios. ¿Sí? Vendamos bienes exportados o importados, o no vendamos bienes exportados o importados, todos pensamos en términos de dólares. Entonces, cuando se mueve el tipo de cambio, todos queremos ajustar nuestro ingreso. Entonces, tenés que estabilizar el tipo de cambio. Tercero, como a futuro no vas a poder recurrir a una devaluación cuando tengas un problema de competitividad externo, suponete que te cae el precio de la soja, sí. Bueno, como no vas a poder recurrir a una devaluación, porque cuando devaluas te pasa precio, ¿qué vas a tener que hacer? Tener flexibilidad de precios a la baja. ¿Qué quiere decir? Cada vez que Argentina tiene un problema, devalúa para bajar los salarios dólares. Ese es el efecto de una devaluación. Entonces, a futuro, como no queremos ir a una devaluación, porque eso me genera inflación, ¿qué tienen que hacer? Si querés bajar los salarios, baja los salarios. Listo, no vaya a un artilugio como una devaluación. Si hay que bajar los salarios porque baja el precio de la soja, bajemos los salarios. Bueno, en la pandemia muchos sindicatos estuvieron dispuestos a bajar los salarios. ¿Para qué? Para que no aumente el desempleo. Y el cuarto punto que necesitas es frenar la inercia inflacionaria, que en la ley de convertibilidad el punto 1 era $1 un peso, el segundo era que se prohibía por ley la indexación. ¿Por qué? Porque vos no podés seguir pagando inflación pasada. Vos tenés que decir, a partir de hoy, borrón y cuenta nueva. Ahora empezamos de nuevo de cero todo. Y a partir de hoy está prohibida la indexación. Y dentro de ese capítulo de prohibir la indexación, hay un apartado que es muy importante, que hoy toda la deuda en pesos la tenés indexada, porque te paga una inflación o tipo de cambio, y de alguna forma tenés que frenar la inercia de esa deuda indexada. Entonces, si vos aplicás todo esto, yo te aseguro que la inflación baja. Está claro. Ahora vos me decís, bueno, ¿quién lo hace eso? No sé, yo no sé, no voy a ser el encargado. Pero si no hacemos eso, la inflación va a seguir siendo alta y posiblemente cada vez sea más alta, ¿no? Está claro.
Fernando, ¿cómo estás? Juanma Morales te saluda. ¿Qué haces, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Ahora, Fernando, ¿dónde en ese plan que acabas de comentar o esas medidas que acabas de mencionar, digo, ¿a dónde está la cuestión de los pasivos remunerados del Banco Central, ¿no? Porque eso parece que inquieta a todo el mundo, pero nadie dice cómo se resuelve eso. Uno puede decir, bueno, vos devaluás, los licuás. Algunos te hablan de un plan Bonex, pero ahí también tenés los ahorros de la gente metido y tenés todo el sistema financiero, el fondo común de inversión. Digo, ¿qué va a pasar con eso? ¿Cómo harías para...? Mira, yo en eso estoy en contra, en casi la opinión de todos mis colegas. Sí. A mí esa deuda no me importa. ¿Por qué no me importa? Todo el mundo habla de la pelota, la bola de nieve, del ICI, de los pases, el pasivo del Banco Central. Y es cierto, si yo comparo el balance en enero contra enero del año pasado, subió como 80% el balance. Y vos decís, che, esto es explosivo. Está bien, pero estamos hablando de una inflación del 100%. Cuando yo ajusto el balance del Banco Central por inflación, el balance del Banco Central se está achicando. Entonces, el primer punto, no me preocupa por eso, porque ese balance se está achicando. El segundo punto es que ese pasivo es contraparte de los depósitos, como bien dijiste vos, Juan Manuel. Ahora la pregunta es, ¿qué posibilidad hay que haya una corrida de depósitos en pesos en Argentina? Y yo te voy a decir, es bajísima. ¿Por qué bajísima? Porque la cantidad de pesos que hay en Argentina en circulación más depósito en pesos está en los mínimos históricos. ¿Por qué? Porque la gente todos los pesos que se puede sacar se los va sacando y al mismo tiempo la inflación también hace su trabajo. Que los pesos que están dando vuelta cada vez valen menos. Entonces, cuando yo me digo el nivel de monetización de la economía está en mínimos históricos. Entonces te diría, eso a mí no me preocupa. A mí me preocupa la deuda del gobierno en pesos. La deuda del Banco Central no me preocupa. Y acá te voy a agregar algo adicional. Sí. Y que muchos de los potenciales futuros hacedores de política económica dicen, yo no puedo levantar el cepo el primer día de gobierno porque me tiene una corrida a cambiar y me vuela el tipo de cambio. A ver, para comprar dólares, ¿yo qué necesito? Necesito pesos. Y la monetización está en mínimos históricos. Entonces la pregunta es, ¿de dónde van a salir esos pesos para comprar dólares? Uno dice de los depósitos. Sí, está bien, pero vos necesitas un mínimo de pesos para pagar sueldo, para pagar impuestos, para pagar gastos corrientes, y ya estás en un mínimo. Entonces, ¿de dónde pueden salir esos pesos? Y yo te diría de dos lados. Del déficit fiscal, pero si estás con un programa para bajar el déficit, no vas a crear peso. Y el segundo lugar de donde podrían salir pesos es que cuando te vaya venciendo la deuda, no logres refinanciarla, y como no la refinancias, emitís peso. Pero de nuevo, si vos me decís hoy, ¿te preocupan los pasivos del Banco Central? La verdad que no me preocupan. Me decís, ¿te parece una locura levantar el cepo? Yo digo, para levantar el cepo necesito dólares, necesito pesos para comprar los dólares. Está bien, el Banco Central tiene pocos dólares, es cierto, pero también la economía tiene muy pocos pesos dando vueltas. Entonces, la verdad que creo que si vos estás comprometido con la reducción del déficit fiscal y la no emisión de pesos a futuro para financiar ese déficit porque lo eliminás, yo creo que no deberías tener mayores problemas. Claro. Ahora, Fernando, la última, y tiene que ver con, vos recién dijiste, bueno, no me preocupa la deuda del Banco Central, sí me preocupa la deuda en peso del gobierno. Casualmente hoy el gobierno licitó, creo que logró captar algo así como 400.000 millones de pesos, tuvo un financiamiento neto de como de 100.000 millones, pero cuando uno lo puede ver así los datos y decir, bueno, es un éxito, pero cuando vos ves los instrumentos con los cuales colocó deuda, son de muy corto plazo. Creo que más del 90% son instrumentos que son letras que vencen este año. Digo, ahí tenés una pared de vencimiento enorme y se van acercando las elecciones y el gobierno no logra colocar instrumentos que venzan para el próximo gobierno. ¿Cómo ves esta situación? A ver, ese es el gran problema que tiene Argentina, diría yo. No tenés un problema de solvencia, porque si vos ves la deuda en pesos son 10 puntos del PDI, lo que sí tenés un problema de liquidez. Para tener una idea de la magnitud, Massa anunció con bombo y platillo hace unas cuantas semanas que iba a comprar $1.000 millones de deuda en dólares que vence los próximos 10 años. ¿Sí? Sí. Los próximos 10 meses vence en pesos el equivalente a más de $60.000 millones. Claro.
Entonces, comprás 1.000 millones a 10 años, cuando te vencen más de 60.000 en 10 meses, la verdad que el problema parecería estar en otro lado, no en los vencimientos de los próximos 10 años. Entonces yo te diría que tenés claramente un problema que está exacerbado, a mi criterio, por una conducta imprudente de la oposición, de decir que esa deuda es impagable, porque al hacer que esa deuda es impagable, claramente le estás poniendo una fecha de vencimiento a la deuda, le estás diciendo, si no te la paga este gobierno, yo no te la voy a pagar, con lo cual eso te complica enormemente la refinanciación, y la verdad que yo veo que ahí está el gran problema, porque esa deuda es imposible de licuar. ¿Por qué? Porque ajusta por inflación lo que es deuda SER, ajusta por tipo de cambio lo que es dólar link, y a falta de esto, el año pasado crearon los bonos duales, que se paga el máximo entre devaluación e inflación. Claro. Entonces yo hace muchos meses, hace yo te diría, no un año, pero 8 meses, vengo diciendo esa deuda es un problema, porque si haces las cosas mal, no la podés licuar. Y si haces las cosas bien y tenés que desindexar la economía, esa deuda está indexada. ¿Cómo vas a hacer para desindexarla? Entonces, esa deuda es un problema haciendo las cosas mal o haciendo las cosas bien. Y creo que ese es el gran problema que tiene Argentina. Seguro. Bueno, panorama oscuro, pero realista, lamentablemente. Sí. Silvio, si me dejás 2 minutos. Por supuesto. Con este cierre que estás haciendo. De corto plazo, estoy completamente de acuerdo. Ahora, si uno se aleja un poquito, dice, hay luz al final del camino. ¿Por qué? Por 3 factores, te diría. Primero, es deseable que haya un cambio en la forma de hacer política económica a futuro. Ni siquiera te digo un cambio de gobierno. Yo creo que oficialismo o oposición, la forma de hacer política económica va a haber un cambio a futuro. Que no vamos a estar con política tan extremista, por lo menos de acuerdo a las encuestas y lo que uno va viendo, que va a haber una mejoría en el margen. No estoy diciendo que vaya a ser algo bueno, ojalá sea algo bueno, sino estoy diciendo que el margen va a ser mejor de lo que hay. El segundo punto es que este año perdimos entre 12.000 y 15.000 millones de dólares por la sequía. Sí. Y los pronósticos climáticos dicen que de una niña, que es sequía, ahora empieza a aumentar la probabilidad de un niño, que es humedad y calor. Entonces, si el año que viene vos tenés una cosecha promedio, no excelente, sino promedio, vas a recuperar los 12 a 15.000 millones de dólares que perdiste este año. Entonces, el año que viene de entrada tenés 12 a 15.000 millones de dólares más. Y lo tercero que tenés es que ustedes lo viven ahí a diario, hay una dinámica energética que está ocurriendo, que podemos discutir enormemente cómo se toman las decisiones y las políticas que yo diría son más bien nefastas. Hay una dinámica energética que está generando, y con el gasoducto Néstor Kirchner, que va a bajar las importaciones de gas de Bolivia y gas licuado, que es el gas más caro, que la habilitación del oleoducto a Chile va a poder exportar petróleo al Pacífico, y con la ampliación de la red doméstica, la Oldelval, también vas a poder incrementar las exportaciones al Atlántico, que te van a permitir eventualmente reducir el déficit comercial energético o incluso pasar a un superávit comercial energético. Si a todo esto le sumamos que los precios de los activos en Argentina están tirados de barato en términos de dólares, bueno, da la sensación que de mediano plazo Argentina tiene una historia para contar, muy barata en términos de dólares, incluso en la región, con un cambio marginal en la forma de hacer política económica, un año de no sequía más la dinámica energética, bueno, el año que viene inicialmente vas a tener bastante más dólares que este año, lo cual te podría ayudar también en la implementación de muchas de las medidas que tenés que implementar, ¿no? Seguro, está clarísimo. A ver, ojalá la política económica y la política monetaria, que quienes las tengan en sus manos, sepan precisamente aprovechar esta bonanza que vos estás comentando que se viene en la República Argentina, que por otra parte es real lo que está sosteniendo, en torno al campo, en torno al sector energético. Esperemos que estén absolutamente, a ver, que no la volvamos a dilapidar como por supuesto. Fernando, te agradecemos infinitamente este contacto, te mandamos un abrazo enorme, siempre un placer que nos acompañes y escucharte, siempre. Un placer, muchas gracias por llamar. Abrazo gigante, muchas gracias. Lo escuchabas a Fernando Marengo, economista jefe de Black Toro Global Investments.